Estamos ya a las 7:13 en la mañana. Llega TVC Noticias en su primera edición. Bueno, Mercedes, buen día. ¿Cómo estás, Roberto? Amigos, bienvenidos a esta, la primera emisión de TVC Noticias. Gustosos nosotros de recibirle en nuestras pantallas, de poder informarles de primera mano lo que está ocurriendo en la ciudad capital. Vamos con Elis Morán. A esta hora, Villaflora, existió desde la madrugada una balacera en el cual hay implicados de 2 personas fallecidas. Avenida Jaime del Castillo, sector de la Villaflora. Justamente desde antes de las 6 de la mañana esa vía ya estaba cerrada, así que tenga precauciones si es que usted transita por este sector cotidianamente. Ailis, buenos días, cuéntanos los detalles, ¿qué es lo que ocurrió allá? ¿Qué tal, compañeros en estudio, amigos televidentes? Muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos aquí en el redondel de la Villaflora, esto en el sur de la capital, para contarles que acá se vivió una madrugada de terror que terminó con la muerte de 2 personas. Según información que hemos recabado del momento, es que 4 presuntos delincuentes que se trasladaban en esta camioneta roja que ustedes están viendo en imágenes, venía robando en una heladería en el sector de la Marín, esto también en el sur de la capital. El hecho se registró cerca de las 11:30 de la noche, en esta heladería donde 4 delincuentes rompieron toda seguridad. Se hicieron pasar por propietarios y los guardias que estaban en el lugar, sí, evidenciaron, pero se confiaron, ¿no? Se confiaron que ellos eran aparentemente los propietarios. La máquina que está en este vehículo rojo es la que se habrían robado en esta heladería. Sin embargo, no imaginaron que iba a tener un dispositivo mismo que permitió, que alertó en los celulares de los propietarios, y esto fue lo que permitió la ubicación exacta de estas personas. El local tenía apenas 2 meses de funcionamiento. Según lo que nos mencionó el propietario, quien llegó hasta acá el lugar también, es que invirtieron cerca de $30,000. La máquina, solo la máquina, estaría valorada en $20,000. Gracias a la acción rápida de la Policía Nacional, logró abatir a estos 2 presuntos delincuentes. Los otros 2 se dieron la fuga. Uno quedó ahí en el vehículo rojo y el otro quedó tendido sobre la calzada a unos pocos metros de donde nosotros estamos ubicados. Pero hasta el momento las autoridades no han confirmado esta versión. Tenemos que esperar. La policía todavía mantiene acordonada la zona mientras avanzan estas investigaciones. Han pasado ya varias horas de peritaje. Los cuerpos de las 2 víctimas ya han sido retirados del lugar por personal de medicina legal. Como ustedes ven, ahí está el carro y ellos están en el interior de este vehículo. En medio de todo este operativo, de esta persecución, la tensión acá sigue latente. Vemos que moradores llegan hasta el lugar, observan con preocupación qué es lo que ha sucedido. El traslado de los cadáveres también estaban evidenciando y esperan respuestas lo antes posible sobre lo sucedido. Agentes de criminalística también trabajan acá en la escena, están recabando toda información para esclarecer qué fue lo que ocurrió esta madrugada acá en el sector de la Villaflora. Mientras tanto, vemos nosotros que acá hay mucha atención, hay personas que llegan hasta el lugar preguntando qué es lo que sucedió, no entienden, simplemente escucharon los disparos, ellos esperan una respuesta urgente. Esto es lo que nosotros podemos informar a esta hora cuando son 7 y 6 de la mañana, pero ustedes tienen más en estudio. Nosotros seguiremos aquí atentos en el punto informándoles cómo se desarrolla esta información. Gracias, Ailis. Esto sucedió en la madrugada, 5 de la mañana aproximadamente, la balacera que cegó la vida de 2 delincuentes. Así es, lamentable lo ocurrido y bueno, las recomendaciones del caso, esa es la importancia de informar en vivo. Ahí estamos viendo que todavía se realizan trabajos investigativos por parte de la Policía Nacional y bueno, a tener muchísima precaución también mientras se ejecutan estas acciones. Vamos con información. Un recurso subjetivo contencioso electoral fue admitido el trámite en el TCE. Así es, en relación a la normativa, Robert, amigos, sobre la prohibición de utilizar teléfonos celulares durante la votación, más no al impedimento en sí. Mónica Jaramillo, quien inició las acciones electorales en contra de la famosa Liga Azul, es quien esta vez presentó un recurso subjetivo contencioso electoral. Pero Jaramillo aclara que no se opone a la prohibición de la utilización de teléfonos celulares el momento de la votación, sino a la normativa para su aplicación como tal. Hemos indicado que hemos sido testigos de cómo en localidades pequeñas se obliga a funcionarios, servidores públicos, a que se entregue la foto
en un listado de talento humano de alcaldías y prefecturas en los cuales claramente, esto es de conocimiento público, que claramente existe esta presión, existe esta compra de votos, existe esta coacción. Y yo creo que es importante en que esta resolución, si bien es cierto, está encaminada, muy positiva, pero ya en la aplicabilidad y ya en la ejecución no se podía hablar que iba a tener resultados. El recurso fue presentado el 16 de marzo en el Tribunal Contencioso Electoral TCE y admitido a trámite este 31 por el juez Guillermo Ortega, quien además elevó a consulta normativa a la Corte Constitucional. A fin de que en esa duda razonable que tiene el juzgador, pues se eleve a consulta a la Corte Constitucional frente a esta inconstitucionalidad de la disposición, si es que afecta o no afecta al derecho de la libertad de expresión, a la participación política y al voto secreto. Esteban Ron, experto en temas electorales sin querer ser mal pensado, tiene otra lectura. Está haciendo la consulta normativa de una norma que está demandada por inconstitucionalidad, ¿sí? Y de una norma además que está a nivel de resolución. En este sentido, está solicitando prácticamente que la Corte Constitucional sea la que resuelva el recurso subjetivo contencioso electoral. Se podría hablar de un juego, de un subterfugio que está utilizando el juez, de un lavado de manos, ¿no? O esperar. Sí, porque tranquilamente se podía esperar para decir, ok, esto tiene una demanda de inconstitucionalidad, esperemos a que el órgano competente, Corte Constitucional, se pronuncie. Pero no puedes tú, como juez, consultar la constitucionalidad de una regla cuando todavía esta se encuentra discutiéndose. Es así que en la Corte Constitucional existen 3 demandas de inconstitucionalidad. Y esta consulta, que no es lo mismo. Y recordemos también que dentro del esquema que nosotros tenemos en el Ecuador, las normas siguen vigentes salvo pronunciamiento de las autoridades competentes, corte o tribunal en este caso. Con esto, la resolución del Consejo Nacional Electoral CNE sobre los celulares estaría en firme, informó Héctor Romero. La no obligación del presidente Daniel Noboa para pedir licencia a la Asamblea Nacional y hacer campaña lo contemplaría un pronunciamiento de la Corte Constitucional que hace referencia a la muerte cruzada. Con esto no tendría sustento una supuesta infracción electoral de la cual se habla en la Asamblea Nacional. Nuevamente salta a la palestra política si el presidente Daniel Noboa debe o no pedir licencia para realizar campaña electoral. Exactamente, ¿no? Completamente, mi estimado Héctor, la Corte se pronunció ya señalando enfáticamente que no debe pedir permiso a la Asamblea Nacional. Yo creo que Noboa no está obligado a pedir la licencia y el argumento fundamental es precisamente el hecho de que usted tiene desde 2010 vigente una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional. Los constitucionalistas David Carrión e Ismael Quintana comparten criterio precisamente con base al pronunciamiento de la Corte Constitucional con varias reglas que se aplicarían al caso actual, tras la muerte cruzada, por lo que no se trataría de reelección, obligación para solicitar licencia. La Corte llega a la conclusión de que quien es electo tras un proceso de muerte cruzada lo ha sido solamente para completar el periodo del antecesor. Quien opta en esas condiciones para un periodo siguiente, que sería un periodo constitucional completo, no está yendo a una reelección. Tercera regla, como no está yendo a una reelección, en caso de ser electo podrá gobernar un periodo constitucional completo que se entenderá su primer periodo de gestión y luego incluso podrá participar para un siguiente proceso electoral en el que ya ahí sí constitucionalmente cabe hablar de una reelección. En este punto Carrión no se muestra crítico con la actuación de la Asamblea Nacional. El Estado de Derecho es que los poderes del Estado pueden contraponerse y me parece correcto. Pero sí, tal vez hasta cierto punto puede confundir a muchos sectores de la ciudadanía diciendo que sí, debería haber notificado, pero no. Soy claro en decir, la Constitución no lo exige y no está dentro de las atribuciones de la Asamblea Nacional tampoco. Para evitar esta polémica, Quintana sugiere que el jefe de Estado debió haber tomado otra salida. Noboa no tiene la obligación, a mi juicio, de pedir la licencia. Noboa creo que puede ejercer el cargo de presidente y hacer campaña electoral jurídicamente. Es decir, aquí no cabría una posible infracción electoral como se argumente en la Asamblea, informó Héctor Romero.
La Asamblea Nacional, a través de su presidenta Viviana Veloz, insistió que Daniel Noboa debe solicitar licencia legislativa para realizar actividades proselitistas, esto de cara a la segunda vuelta electoral. Esta petición generó cierta incomodidad en el primer mandatario, quien afirma que el Parlamento no tiene la facultad para amenazarlo con investigaciones por supuestas infracciones electorales. Miremos. El presidente candidato Daniel Noboa notificó al Consejo Nacional Electoral que estará ausente de su cargo hasta el próximo 10 de abril, desarrollando actividades proselitistas de cara al balotaje. Esta decisión, aseguró el primer mandatario, se enmarca en lo establecido por la Constitución. Por ello, quien ejercerá sus funciones en Carondelet será la vicepresidenta encargada, Cynthia Gelibert. Estoy en campaña, no estoy ejerciendo, estoy con un permiso. La vicepresidenta encargada es Cynthia Gelibert, ya que Verónica Abad en última instancia fue sentenciada. La Asamblea Nacional discrepa de esta lectura jurídica e insiste en que el presidente de manera obligatoria debe solicitar licencia al legislativo para participar de su campaña. Lo que esperaríamos es que se envíe una solicitud de licencia, como se lo ha manifestado en varias ocasiones, y no se lo ha hecho. Hoy el presidente en una entrevista mencionó que él está con permiso, pero la pregunta es ¿quién le ha dado permiso? El oficialismo confía en las acciones que lleve adelante el presidente, y el correísmo, en cambio, cuestiona la reticencia del primer mandatario por solicitar licencia, tal como establece el artículo 146 de la Constitución. El presidente de la República informará cuál será la vía que él va a utilizar para, en este caso, poder hacer campaña en la segunda vuelta. Es potestad y atribución de la Asamblea Nacional conceder la licencia en este caso. Así es que el presidente puede hacer lo que quiera, como lo ha venido haciendo hasta ahora. Otros sectores de la Asamblea creen que Daniel Noboa debe diferenciar su estatus de presidente y candidato a fin de evitar posibles sanciones electorales. Las competencias no las tiene ni el CNE, no las tiene el contencioso. Él tiene por ley que pedirle a la Asamblea Nacional que autorice su permiso para hacer campaña, y no lo ha hecho. Advierten, amenazan, dicen de todo, pero al final ellos no son los que deciden si es que es una infracción electoral o no. Informó Álvaro Terán. Los candidatos presidenciales intensifican sus recorridos de campaña de cara a la segunda vuelta electoral. Veamos a continuación un resumen de las actividades. La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, sigue su gira en la Sierra Ecuatoriana. En Quito visitó un emprendimiento textil de la economía popular y solidaria, acompañada por Katiuska Molina, ex candidata a la vicepresidencia de Pachacutic. González escuchó los comentarios de los emprendedores. La economía popular y solidaria que se creó en el gobierno de la Revolución Ciudadana y que estos años se ha visto bastante afectada, la vamos a reactivar, a revivir, a hacer que crezca. ¿Cómo? Pues primero con créditos productivos a través de Banecuador a un máximo del 5%, la tasa de interés, con periodos de gracia que les permita empezar a producir más. Además, asistió a un conversatorio con representantes de la Cámara de la Pequeña Mediana Empresa de Pichincha, donde se abordaron temas enfocados en desarrollo económico. De su lado, Daniel Noboa también participó en un conversatorio, pero con estudiantes de una universidad en Quito. Los estudiantes pudieron extender sus inquietudes al presidente candidato sobre temas de coyuntura nacional como los planes de gobierno en materia de educación, mercado laboral, entre otros. Entonces, primero descentralizar la educación mismo en el área no solo de medicina, sino en todas las áreas. Dar la posibilidad de residencia, dar la posibilidad también de movilidad estudiantil y abrir la posibilidad de carreras técnicas y tecnológicas, también como enfermería, que en este momento hay escasez. Informó Adriana Peralta.
El Consejo Nacional Electoral ha autorizado hasta el momento a 4 empresas para efectuar encuestas boca de urna, las mismas que serán realizadas con posterioridad al cierre de la votación de la jornada electoral de este próximo 13 de abril. Las compañías autorizadas son Cedatos, Centro Invest, Corpon Publi y Telcodata. Por otro lado, también se registró a 2 personas naturales y 6 jurídicas para realizar pronósticos electorales, quienes podrán realizar encuestas previas al día de los comicios. Estamos de regreso en TVC Noticias, primera emisión, con más noticias. En la recta final del actual periodo legislativo, las bancadas de la Revolución Ciudadana y ADN impulsan una nutrida agenda de fiscalización. La ministra de Energía, Inés Manzano, así como los miembros y exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están en mira de la Asamblea Nacional. Además, se buscará recabar información sobre la reunión que mantuvo Daniel Noboa con Donald Trump y el viaje del Parlamento a la ciudad de Esmeraldas. En las últimas semanas de trabajo legislativo, la palabra fiscalización se ha convertido en la más popular entre los asambleístas del oficialismo y el correísmo, quienes impulsan múltiples investigaciones y juicios políticos mientras se efectúa la campaña de cara al balotaje del 13 de abril. Ejercer el control político, que es la facultad de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a continuar con nuestro proceso de fiscalización. Sí tiene que ir a juicio político. La bancada de Revolución Ciudadana, por ejemplo, es una de las más interesadas en tramitar la fiscalización del caso Petronovoa, el derrame de crudo en Esmeraldas, la concesión fallida del Campo Sacha, entre tantas otras. Ahora buscarán investigar la visita diplomática de Daniel Noboa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No tenemos la información clara de por qué y qué acuerdos se llevaron adelante, con quiénes se reunieron, con qué recursos llevaron adelante todo lo que hasta el momento se ha señalado y lo que conocemos. ADN también lleva una nutrida agenda de fiscalización en casos relacionados al tráfico de combustibles, otorgamiento de nombramientos presuntamente irregulares en el Parlamento y el reciente traslado del Pleno de la Asamblea a la ciudad de Esmeraldas. Mientras las familias esmeraldeñas sufren, los asambleístas del correísmo estaban farreándose la plata de los ecuatorianos en una mega fiesta en un penthouse en Esmeraldas. El bloque de ADN denunció una agenda de fiscalización a la carta, pues el correísmo habría bloqueado el juicio político en contra de los implicados en el caso Ligados, al mismo tiempo que inició un proceso de fiscalización en contra de la ministra de Energía, Inés Manzano, por no atender sus comparecencias ante la Asamblea. Bloquearon el juicio político a los involucrados en el caso de la Liga Azul. Un caso en que se ha evidenciado formulación de cargos, chats que incluyen una red de corrupción y de asociación ilícita. Ojalá que todos los casos sean investigados de la misma manera y con la agilidad que corresponde. Esperemos, por ejemplo, en el caso Petronovoa y otros. Las bancadas de minoría cuestionaron al oficialismo y al correísmo por llevar una agenda de fiscalización selectiva que poco o nada tiene que ver con los intereses del país. Los procesos de fiscalización no pueden utilizarse ni como herramienta de campaña ni como instrumento de persecución política. Y la fiscalización tiene que ser técnica, jurídica, pero también política, y no con el afán, obviamente, de perseguir. Informó Álvaro Terán. Vamos de vuelta a la Villa Flora y Liz Morán. La policía ya está dando declaraciones referente a la balacera y las 2 personas fallecidas. Adelante, Liz. ¿Qué tal, compañeros en estudio, amigos televidentes? Muy buenos días. Así es, nosotros seguimos acá en el sector de la Villa Flora, donde en la madrugada se vivió una noche de terror que dejó como saldo el fallecimiento de 2 personas. Pero hasta acá el lugar ya ha llegado el coronel de la Policía Nacional también para brindar más detalles de qué es lo que ha ocurrido acá en estas horas de la madrugada. Recordemos que acá lo que, según versiones de los ciudadanos, se registró un robo en la noche del día de ayer en una heladería, ¿no?, de acá de la capital, pero para ello también ya está aquí el coronel para que nos comente. ¿Cómo está, coronel? Buenos días. Estamos en vivo y en directo. ¿Nos puede dar detalles de qué fue lo que ocurrió acá en este sector? Sobre este operativo.
Muy buenos días, soy el teniente coronel John Cárdenas Cruz, comandante del distrito Eloy Alfaro. El día de hoy, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, 6 antisociales en el playón de La Marín logran sustraerse una máquina de helados. Esta máquina tenía un rastreo satelital, por lo cual el propietario, un servidor policial perteneciente a una unidad investigativa, logra ubicarlos en el sector de la Villa Flora, por lo cual inmediatamente indica el alto policía, por lo cual es recibido a disparos por estos antisociales, por lo cual, haciendo el uso progresivo y legítimo de la fuerza, logra neutralizar a 2 antisociales. 3 antisociales logran escapar. Al momento las unidades se encuentran realizando operativos para ubicarlos. Debo indicar asimismo que no tenemos todavía los nombres, estaban indocumentados los 2 personas que se encuentran neutralizadas. Asimismo, la camioneta, al revisar en el CIMNE, es de color amarilla, pero este momento, al momento de la persecución tenía color rojo. Asimismo, tenemos como evidencias una pata de cabra, una cizalla, martillos, los mismos que utilizaban para abrir locales, y la máquina de helados. ¿La máquina en cuánto estaría valorada? Aproximadamente unos $2,000. Eso es lo que les puedo indicar. Hasta el momento las unidades investigativas se encuentran levantando indicios y verificando los antecedentes de estas personas, los nombres, criminalística. ¿A qué hora fue el robo? Aproximadamente a las 4:30 de la mañana. ¿Se encontraron en el lugar armas de fuego? ¿Si hubo cruce de balas por ahí? Indica el servidor policial que existió cruce de balas, todavía no hemos encontrado armas de fuego. Es decir, 2 personas perdieron la vida de los 6. ¿Están involucrados? Sí, 2 personas se encuentran neutralizadas. ¿No hay detenidos? No existen todavía detenidos. Están las unidades ubicando a los 3 antisociales que escaparon. Muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que nosotros hemos podido escuchar de acá el teniente coronel de la Policía Nacional. Él confirma la información. Serían 6 las personas que están involucradas en este hecho delictivo que sí, se registró en una heladería en el playón de La Marín. Bueno, él acaba de confirmar esto. 2 personas fueron abatidas gracias a la acción rápida de la Policía Nacional que dio con la ubicación de estas personas. Una vez más confirmamos lo que habíamos dicho en primera instancia, ¿no? Esta máquina que fue sustraída en la heladería contaba con un GPS, lo que permitió dar con la ubicación. Este dispositivo alertó a los propietarios y ellos de inmediato tomaron contacto con la Policía Nacional, quienes emprendieron un operativo que terminó aquí, justamente a pocos metros del redondel de la Villa Flora, esto en el sur de la capital. Como evidencias también se encontraron acá patas de cabra en el vehículo, ¿no? Lo que todo apunta a que sería con lo que ellos lograron invadir la seguridad de este local, de esta heladería en el playón de La Marín. Esto es lo que nosotros podemos informar a esta hora de la mañana, 7:28, pero ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Gracias, Ailis. 2 delincuentes abatidos, 3 huyeron, resultado de una balacera, de un robo con una camioneta robada y que asaltaron una heladería. Eso es un poco el colorario de lo que informa la policía en horas de la noche y el resultado de la investigación que llegó hasta este sector del sur de la ciudad. Hay más información, estaremos de vuelta con Elis. Mientras tanto, revisamos más noticias. Tras un convenio entre el Ministerio de Gobierno y el Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, se otorgarán $15 millones para fortalecer el subsistema de salud de la institución del orden. Las inversiones, explicaron las autoridades, servirán para mejorar infraestructura, equipamiento médico, tecnológico y además capacitación al personal médico. El ministro del Interior, John Rayberg, realizó un recorrido en las instalaciones del Hospital de la Policía Nacional en Quito. El secretario de Estado anunció que en los próximos días se realizará un desembolso de dinero para potenciar el subsistema de salud de la institución. Hace más de 10 años no se invierte en la salud de los miembros de la Policía Nacional. Es por eso que una de las prioridades que hemos hecho como gobierno nacional es, aparte del muy merecido incentivo que le hemos dado a las fuerzas, es también mejorar el sistema de salud de Policía Nacional. Tenemos un acuerdo en el cual vamos a gestionar, invertir $15 millones
en conjunto con ISPOL en los hospitales, en el subsistema de salud de Policía Nacional. El director nacional de Atención Integral de la Salud de la Policía Nacional, general William Villarroel, añadió que la inversión servirá para mejorar la infraestructura, equipamiento médico, tecnológico y capacitación al personal médico. Esto va dirigido a los 2 hospitales y a todos los centros de salud que tenemos en el país para la atención de todos los funcionarios policiales y sus familias. Y todas estas acciones siempre van a ir en beneficio de los funcionarios policiales y de sus familias que requieren la atención de estos centros de salud. Además, el titular de la cartera de seguridad explicó que su presencia en la Casa de Salud también fue para hablar con los trabajadores sanitarios y especialistas, y así conocer su situación laboral y de atención a los pacientes. Mi presencia es para ver todas las mejoras que podemos hacer en el sistema de salud y, por supuesto, los doctores son una parte importante. Dentro del presupuesto que estamos revisando está, por supuesto, la atención de los médicos que ellos dan aquí y lo vamos a revisar. Actualmente la red de salud de la Policía Nacional atiende a más de 198.700 usuarios a escala nacional, atenciones que no son exclusivamente para el personal uniformado, ya que también se extienden a las familias, madres, padres de los policías y ciudadanía en general. Informó Mauricio Sánchez. Y puede contarles que en lo que va del 2025, más de 2.000 ecuatorianos han sido deportados de Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores señala que esta política migratoria no obedece exclusivamente a la administración del presidente Trump, sino a regulaciones vigentes desde hace 20 años atrás. Las deportaciones de ciudadanos ecuatorianos desde los Estados Unidos han sido objeto de debate en lo que va del año, principalmente porque se considera que estas obedecen exclusivamente a la política migratoria del actual presidente de esa nación, Donald Trump. Sin embargo, estos procesos responden a regulaciones establecidas desde el año 2005, a través de la cual las autoridades norteamericanas notifican el envío de vuelos con compatriotas que son deportados. La Cancillería ecuatoriana señala que estos vuelos traen a compatriotas que han sido interceptados ingresando de manera irregular a los Estados Unidos. No se trata de residentes regulares con papeles en regla, ni tampoco se estarían haciendo redadas al azar. Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el número de ecuatorianos deportados ha variado según los años. En el 2019 fueron 1.490, en el 2020 3.357, en el 2021 6.383, en el 2022 3.770. En el 2023 se registró la cifra más alta, con 18.449 deportados. El 2024, 13.681. Y en lo que va de 2025 ya son 2.190 los ecuatorianos deportados. Las autoridades ecuatorianas han expresado su preocupación por el aumento en la migración irregular y han reiterado su compromiso de trabajar en estrategias para recibir a ciudadanos que son regresados desde los Estados Unidos. Así lo señaló el presidente Daniel Noboa, quien mencionó que en la cita que mantuvo con el presidente Donald Trump se refirió al tema migratorio. Hablamos de temas migratorios, entiende los esfuerzos que hemos hecho como país, al mismo tiempo los programas y los beneficios que tenemos para nuestros migrantes que regresan, como por ejemplo 3 meses con un salario básico, capacitación, becas, ayudarlos a tecnificarse también para que puedan tener también prioridad en ciertos programas de empleo del Estado. Las deportaciones continúan bajo los marcos legales vigentes, independientemente de los cambios administrativos en la Casa Blanca, informó Miguel Ángel Bedoya. Más de 60 operativos conjuntos entre el Registro Civil y la Policía Nacional se han ejecutado a escala nacional para identificar a presuntos tramitadores quienes ofertan turnos para emisión de cédulas y pasaportes. Este martes se verificó que locales cercanos a la sucursal del centro de Quito no promuevan los actos ilegales. Frente a decenas de denuncias de usuarios, autoridades del Registro Civil junto con la Policía Nacional realizaron un operativo de control en locales aledaños a la sucursal de esta entidad, ubicada en el barrio de San Blas, en el centro de Quito, donde se estaría ofreciendo turnos para obtener cédulas o pasaportes. Aquí un ciudadano denunciaba el cobro de $24 por la emisión de una cédula que nunca recibió, mientras los propietarios del local negaban haber tramitado el documento. Me ofrecieron pagar 24 y me daban en 2 horas la cédula. Pero la verdad no sé, ayer no pude pagarle los 24 porque tenía que irme al trabajo rápido y solo le pagué los $20 nomás. Entre esos de 2 horas nos daban el turno y la cédula 2 horas nos daban.
Lo que le ayudamos a hacer es crear un usuario, una contraseña, y le cobramos $2 por eso. No, ustedes me dijeron que me daban el turno. No, el turno, ningún turno, no, la señorita me dijo. La Coordinadora Zonal de Registro Civil detalló los resultados de los operativos que ha realizado la institución en lo que va del 2025. A escala nacional hemos hecho 61 operativos ya en lo que va del año y hemos podido aprender a 13 personas en delito flagrante. En cuestión de las tiendas aledañas a la agencia de San Blas, como ustedes pudieron observar, hay negocios que tramitan el turno de cédulas y pasaportes también. La funcionaria recordó a los usuarios las medidas de precaución que deben tener al momento de realizar este tipo de trámites y advirtió el probable uso indebido de datos personales que fueran entregados a terceras personas. No es viable que puedan entregar los usuarios y las contraseñas, ya que se quedan con los datos y justamente pueden utilizar de mala manera los datos que facilita la ciudadanía. El registro civil continuará con este tipo de operativos con el objetivo de identificar a quienes están usufructuando de manera ilegal a través de la generación de turnos falsos o cobrando por trámites que son completamente gratuitos, informó Miguel Ángel Bedoya. Vamos a retomar. El fuerte temporal en la ciudad de Cuenca causa inundaciones en varios sectores de esta querida urbe de Morlaca. Las instituciones de auxilio atendieron las respectivas emergencias. Miremos. La fuerte lluvia caída en la tarde del martes en la capital Azuaya causó preocupación tanto en la comunidad como en las instituciones de socorro. Múltiples sectores de la urbe Morlaca sintieron el golpe del aguacero que duró varias horas. Resultados del temporal. Calles y avenidas anegadas que dificultaron la circulación vehicular, no solo en el centro de la ciudad, sino en los alrededores. Situación que obligó a los miembros de etapa y del cuerpo de bomberos a multiplicarse. Debido a la fuerte lluvia que se suscitó en la ciudad de Cuenca, atendimos en varios sectores de la ciudad. El sector del Parque Industrial, sector del Terminal Terrestre, sector de la Avenida 12 de Abril, sector del Colegio Benigno Malo, sector de Miraflores y otros sectores de la ciudad que fueron afectados por esta fuerte lluvia. Fue tan duro el aguacero caído que provocó el levantamiento de varias tapas del alcantarillado, por donde empezó a inundar aún más las calles y lugares donde estos se encontraban. Ha llovido desde las 13 horas en las zonas del Parque Industrial, Ricaurte, Miraflores y posteriormente en el centro de la ciudad. Esto ha hecho que los caudales de los ríos aumenten, haciendo que el caudal del río Machangara y Tomebamba estén en prealerta con valores sobre los 20 metros cúbicos por segundo. Por lo sufrido, las autoridades piden a la población ayuda para mantener limpios las rejillas y sumideros de las calles. Hacemos recomendación a la ciudad de Cuenca para proceder con la limpieza de todo lo que son los sumideros, canales, igualmente para mantener los espacios de los patios de las casas libres de basura, que pueda permitir el libre circulamiento del agua hacia las canales de evacuación de la ciudad. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y en Loja, las intensas lluvias han provocado graves inundaciones, afectando viviendas e incluso una iglesia en el norte de la ciudad. Los habitantes del sector trabajan para recuperar lo que pueden, mientras también esperan el apoyo de las autoridades ante las pérdidas materiales. Las intensas lluvias registradas en la provincia de Loja han causado severos daños en el sur del país. En el norte de la ciudad, una fuerte inundación afectó a una iglesia, dejando a su paso destrucción y pérdidas materiales. Entonces hemos sido anegados del agua, totalmente el estadio, las canchas laterales, el templo, el convento parroquial, la planta baja ha sido anegada de agua, ¿no? Causando daños en bancas, imágenes religiosas y otros elementos del templo. Además, los habitantes reportaron la pérdida de muebles, electrodomésticos debido al ingreso del agua en los hogares. No es la primera vez, ya varias veces han sucedido, pero esta vez sí es realmente demasiado el tema de la inundación. Es evidente que las conexiones eléctricas se han visto afectadas, tanto del templo como de los distintos despachos de la casa parroquial. Y asimismo, pues arreglos florales que han habido aquí en el templo que de uno u otro modo contribuyen a un prejuicio económico.
Y estas son las consecuencias del fuerte invierno que se registra en el sur del país. Como podemos observar, la iglesia se encuentra totalmente bajo el agua. En Loja informó Marcela Constante Brito. Las lluvias nos tienen a mal andar en el país. Esta vez las afectaciones son en la vía Loac-Santo Domingo a la altura del kilómetro 68. Esta información la proporciona el ECU 911. Un fragmento de este eje vial se desprendió lamentablemente, provocando ya un socavón. Elementos de la Comisión de Tránsito, de la Secretaría de Riesgos y del Gobierno Provincial de Pichincha acudieron a atender la emergencia a fin de evitar accidentes de tránsito. También se solicita, como de costumbre, por favor, si va por esos sitios, se está conduciendo para allá, precaución, ya que la carretera está parcialmente habilitada. Y en este marco, productores de 4 provincias de la Sierra recibieron beneficios para mejorar sus actividades en el agro. Camionetas, tractores, títulos de propiedad y otras ayudas facilitarán su trabajo. Asimismo, se entregaron ayudas económicas a personas afectadas por la temporada invernal. Con una inversión de más de $500 millones, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entregó a productores de las provincias de Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Tungurahua paquetes tecnológicos, unidades móviles agroproductivas, certificados, tractores, títulos de propiedad de tierras, entre otros beneficios, para el fortalecimiento de sus actividades en el campo. 25 unidades móviles de las 400 unidades que hemos entregado a nivel nacional y de las 1000 del proyecto que fue iniciado por nuestro presidente, de manera acertada, dirigiéndose al sector agrícola como tal. Uno de los beneficiarios de estos automotores destacó la importancia de esta herramienta para el desarrollo de sus actividades. Hoy he sido beneficiado de una camioneta por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Quiero hacer un agradecimiento al señor presidente de la República, Daniel Noboa, a usted, señor ministro, y a todo el equipo técnico que conforma el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, quienes han hecho posible que este proyecto de las unidades móviles agroproductivas lleguen a los agricultores de Cotopaxi y también del resto del país. Con la entrega de títulos de propiedad, los beneficiarios alcanzan más de 80.000 personas. Entregamos 300 títulos de tierra de los 20.000 títulos entregados a nivel nacional, que nos han proporcionado ayudar alrededor de 80.000 productores, 80.000 familias que tienen sus propios títulos genuinos, reales, entregados con un certificado del registrador de la propiedad. El ministro del ramo destacó además que hasta el momento se ha logrado aperturar mercados internacionales para más de 170 productos ecuatorianos. Hemos logrado aperturar mercados para 171 productos agrícolas. Y eso no se lo logra o no es casualidad. Eso se lo logra cuando existe la confianza de los mercados internacionales a nuestro presidente. Los productores afectados por la temporada invernal recibieron una indemnización para que puedan reponerse de las pérdidas de sus cultivos asegurados. Informó Miguel Ángel Bedoya.